Hola chicos, continuamos con la tercera sesión de la tercera unidad donde retomaremos la organización del laboratorio, pero esta vez concentrándonos en la manera en que se trabaja en él. Es por esto que comenzaremos por definir dos conceptos claves utilizados en el laboratorio: flujo de muestras y flujo de información. En el laboratorio se producen dos flujos fundamentales. El flujo de muestras se produce en el laboratorio por dos vías diferentes, el propio del laboratorio y el de centros externos acordados. Algunas características del flujo de muestras son la forma de envío de las muestras, que depende fundamentalmente de los lugares donde se realicen las extracciones. Generalmente la toma de muestras en el laboratorio clínico se realiza a la primera hora de la mañana, de modo que la mayoría de los pacientes están atendidos antes de las 11 de la mañana. Es por esto que a partir de las 12:30 comienzan a llegar las muestras a los centros acordados. Otra característica del flujo de muestras es la recepción e identificación de los especímenes. Este es el proceso por el cual se comprueba que coinciden las muestras con las peticiones y se rechaza las que estén mal obtenidas o recogidas en envases inadecuados. Al llegar los contenedores, se sacan las muestras y se colocan en gradillas, comprobando que coinciden las muestras con las órdenes de exámenes. Se enumeran y se señalan, si las hay, las incidencias. En caso necesario, se comunica con el responsable del punto de extracción a fin de subsanar cualquier problema. Los impresos de solicitud se llevan a la zona de procesado de datos, donde se introducen las peticiones en el sistema informático. Y otro factor que influye en la característica del flujo de muestras son la preparación de los especímenes o de las muestras. Por lo tanto, estas tareas siguen realizándose al igual que hace años y no puede minimizarse mucho el tiempo en que ellas se emplean. Otro concepto importante de definir en el laboratorio es el flujo de información. En él se ven características como son las del formulario de solicitud de exámenes. Es parte esencial en la organización administrativa de un laboratorio contar con un buen boletín de prescripción de exámenes, ya que clarifica el trabajo en el laboratorio y facilita la labor del médico. También influye en el flujo de información el informe de los resultados. El informe es el principal medio de comunicación del laboratorio con sus usuarios. Una vez asegurada su calidad en las mediciones, también se debe procurar que reúnan las siguientes características. Los resultados se deben emitir en forma global, única y de fácil interpretación, que evite que el médico se confunda o malinterprete la información fraccionada. Además, en el informe debe figurar la identificación del laboratorio, la dirección, el teléfono, el fax o el email, la identificación interna del análisis, la fecha y la hora de obtención de la muestra, los datos del paciente y los de su médico. En el informe de laboratorio van a aparecer todas las magnitudes de medida. En las pruebas funcionales figura además la sustancia administrada, así como la vía, la dosis y los tiempos de prueba. A continuación de las magnitudes se consignan los resultados con sus unidades de medida y los límites de referencia. Tal como lo vemos en la imagen, acá tenemos los resultados de los exámenes y a continuación se ven los valores de referencia según el tipo de exámenes. Otro factor del cual también depende el flujo de información es el tiempo de demora de los resultados. Para la mayoría de las determinaciones, los resultados están listos a la última hora de la tarde, excepto lógicamente las determinaciones urgentes que tienen prioridad y los resultados de microbiología que requieren más tiempo. Esta previsión solo afecta a las determinaciones realizadas en el propio laboratorio. Las determinaciones remitidas a otros laboratorios dependen del tiempo en que estos tarden en facilitar los resultados. Otro elemento importante que constituye un laboratorio clínico es el sistema informático el cual utiliza. Los laboratorios generan diariamente una cantidad de información inmensa y es por este motivo que deben dotarse de un sistema informático que permita la agilización del trabajo. Se pueden conectar diferentes equipos analizadores al sistema informático del laboratorio
o también llamado LIS, se consigue que las determinaciones a realizar en cada muestra se envíen directamente desde el equipo analizador a un ordenador central, teniendo así concretamente en línea los resultados de los analizadores de bioquímica general, hematología, bioquímica de orinas, entre otros. Este proceso agiliza la realización de los informes y elimina una de las mayores fuentes de error, que es la transcripción manual de los resultados. Existen en el mercado diversos programas que pueden cubrir desde pequeños laboratorios hasta las complejas estructuras de los grandes centros hospitalarios. Elegir uno u otro suele estar en función de la calidad y las garantías que nos ofrezca el proveedor, pero también de las necesidades que se pretenden cubrir tanto ahora como en el futuro. Una de las principales utilidades del sistema LIS es la gestión del archivo histórico, pues permite consultar de forma rápida el historial de los pacientes, conocer su evolución y tomar decisiones. Otra de sus grandes utilidades es que permite obtener fácilmente estadísticas de volumen de trabajo, clasificando por pacientes, servicios, muestras u origen. En la imagen se puede ver un sistema operativo básico de los que se ocupan en los laboratorios clínicos. Otro elemento importante a considerar es el sistema de control de calidad. El sistema de control es un mecanismo diseñado para detectar y corregir posibles deficiencias analíticas internas antes de emitir un resultado. Es básicamente una medida de precisión y tiene por finalidad aumentar la calidad y la fiabilidad de los resultados obtenidos por uno o un conjunto de varios procedimientos que utilizan una misma técnica y verifica que los resultados se mantienen invariables a lo largo del tiempo o bajo condiciones operativas diferentes. Para ello se hace uso de un material de control sobre el cual se realiza una serie de determinaciones al comienzo de cada medición, cada vez que un instrumento recibe servicio técnico o cada vez que se cambia un lote de reactivos, tras cada calibración de equipos o cada vez que un resultado parezca inapropiado, entre otras razones. Las fases que comprende este proceso analítico son la fase preanalítica, donde incluyen todos los procesos desde la solicitud del análisis por parte del clínico hasta el procesamiento de la muestra. Luego viene la fase analítica, que abarca todos los procedimientos relacionados directamente con el procesamiento de la muestra, y por último la fase post-analítica, donde se fundamenta la validación de los resultados, la elaboración, la emisión del informe por parte del laboratorio. La fase preanalítica implica planificar, desarrollar y controlar los siguientes procedimientos: la solicitud de análisis, la preparación del paciente o del usuario, la obtención y preparación de las muestras desde enfermería, la identificación de las muestras, el transporte de las muestras, el registro de datos en el sistema informático del laboratorio, la manipulación de las muestras y la distribución del trabajo. Clásicamente, la fase analítica era la que había sido prácticamente la más controlada, ya que en esta se producía una gran parte de los errores del proceso. Sin embargo, en la actualidad, la fase preanalítica ha mostrado ser la mayor fuente de errores en el laboratorio, por lo que los procesos de mejora continua de calidad se centran fundamentalmente en la utilización de acciones preventivas y correctivas en esta fase. En la fase analítica, se compone principalmente de dos partes: del control de calidad externo y del control de calidad interno. En el plan de control interno de calidad se van a realizar mediante controles de calidad envasados y estandarizados según la medición a realizar. El control de calidad interno es de periodicidad diaria, ejecutándose a la primera hora de la mañana antes de comenzar los análisis de rutina. En el plan de control interno figuran todos los aparatos, técnicas a controlar y la manera de realizar dichos controles. El plan de control se reevalúa al acabar el año y se modifica si procede con vistas al siguiente año. En cuanto al control externo de calidad, consiste en la determinación del desempeño de cada laboratorio mediante la comparación con otros laboratorios. En él se incluyen las determinaciones más básicas de bioquímica, hematología y microbiología.
En nuestro país, el Instituto de Salud Pública ISP envía cada cierto tiempo muestras biológicas desconocidas o controles con el fin de que sean procesadas en el laboratorio y comprobar la calidad de los resultados. Estos controles tienen por misión garantizar la credibilidad en el laboratorio. Por último, también tenemos la fase post-analítica, donde todo resultado obtenido debe pasar por dos fases de validación antes de ser informado. Una primera validación es la validación técnica y se efectúa cuando los analizadores obtienen el resultado. La validación técnica es efectuada por un facultativo o en ausencia de este por un técnico. Una segunda validación es la validación fisiopatológica y se efectúa cuando el facultativo evalúa el informe global y decide sobre su emisión o su rechazo. Para ello debe tener en cuenta los siguientes puntos: concordancia con el diagnóstico, motivo de consulta, congruencia con otros resultados del mismo informe, entre otros datos. Por último, también tenemos la seguridad y la eliminación de residuos en el laboratorio. El trabajo en cualquier laboratorio entraña un cierto riesgo, ya sea de incendio, corte, pinchazos, riesgos de infecciones, salpicaduras por productos corrosivos, entre otros. Por lo tanto, todo laboratorio debe elaborar un manual de seguridad en donde figuren los riesgos de cada tarea y las medidas de seguridad que deben mantenerse. Es necesario que todo trabajador conozca los riesgos que entraña su actividad, siendo responsabilidad del director del laboratorio el informar y velar para que se cumplan las normativas previamente establecidas. Por otro lado, la actividad en el laboratorio inevitablemente genera residuos peligrosos, la cual la legislación vigente obliga a una gestión adecuada de los mismos. El laboratorio debe separar y concertar con empresas especializadas y certificadas por las autoridades competentes la retirada y destrucción de dichos materiales. En el laboratorio podremos encontrar residuos no peligrosos, ya sea biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios y comunes, y los residuos peligrosos, que son los de infecciosos, los de infección o riesgo, o residuos químicos o radioactivos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha normatizado un código de colores para la selección, disposición, almacenamiento y disposición final de los desechos, en el cual es universalmente conocido. Los más utilizados en los laboratorios son los tachos verdes para basura ordinaria o inerte o basura domiciliaria, tachos rojos para residuos peligrosos y tachos azules para plástico y tachos grises para papel y cartón. Con esta última información, les comento que terminamos todo lo referente a la organización estructural y funcional del laboratorio. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirme a mi correo. Saludos.